Bienvenidos a mi mundo. ¡Estoy grabando! Y hoy, como seguimos con las restricciones para salir, vamos a hacer una receta que tiene historia para mí y para mi familia. Es el postre favorito de Gustavo, el lemon pie. La verdad, un postre que no es difícil de hacer, pero ya les voy a contar la historia de la primera vez que lo hice, hace muchísimos años atrás. Y cómo me fui perfeccionando con el tiempo hasta llegar a la receta que hoy les voy a mostrar. Así que no los hago esperar más. Vamos a ver cómo yo hago el lemon pie. Bueno, y llegó la hora de cortar nuestro lemon pie. Miren qué lindo que quedó. Comenzamos a hacer la masa. Vamos a poner la harina, la manteca y el azúcar. Todos los sólidos los ponemos juntos. Y empezamos a hacer una arenilla. Le agrego la pizca de sal. La sal lo que hace es realzar el sabor. Es la famosa masa quebradiza, pero sola, sin esencia de vainilla, sin saborizantes, así. Simple. Ahora, le agregamos el huevo y las 2 cucharadas de agua. E integramos. Mi huevo fue doble. Veremos si no hay que agregarle más harina. Integramos de a poco, despacito, Recuerden que es una masa quebradiza. No necesitamos amasarla. Lleva poca azúcar porque del relleno que le ponemos desciende el almíbar a la masa y ahí se súper endulza la masa. Listo. Ahora yo la masa la pongo en un film y la llevo a la heladera por media hora. El lemon pie, para mí, es un postre que me hace recordar el inicio de mi relación con Gustavo, con mi marido, con quien yo me casé hace ya... Ay, me va a matar, pero pará. Me casé en 1989. 19, 32 años. Oh. Bueno. 32 años. Vino por primera vez a mi casa para tomar el té, el mate o lo que sea. Yo le pregunté cuál era su postre favorito y me dijo el lemon pie. Yo tenía 19 años y la verdad que no sabía cómo hacer un lemon pie. Y en esa época no existía, te hablo de 1988, no existía internet como para buscar la receta y decir, bueno, la tengo clara, es así. Así que hice lo mejor que pude. Busqué, me fui a la biblioteca, en esa época había bibliotecas donde uno iba, pedía un libro de cocina, buscaba la receta, porque no era fácil conseguir la receta si no ibas a una biblioteca. Y la hice. No les puedo explicar lo que me salió. Ojalá en esa época hubieran existido las cámaras digitales, porque le hubiera sacado una foto a esa asquerosidad. Terrible. Todo tenía el mismo color. No se diferenciaba el merengue del relleno de la masa. Un asco. ¿Y saben lo que me dijo Gustavo cuando lo probó? Que le encantó. No. Realmente, en ese momento, evidentemente, lo que es el amor, ciego, sordo, mudo y aparte sin gusto, porque era un asco, realmente. Aprovecho mientras espero la media hora para continuar con la receta del lemon pie y que la masa se enfríe para contarles esta historia que forma parte de mi vida, de mi mundo.
Y creo que ustedes también deben tener historias similares, no sé si con el lemon pie o no, o alguna ocasión que quisieron demostrar que ustedes podían hacerlo y les resultó todo mal. Cuéntenme. Y del otro lado la respuesta fue: ay no, está divino, pero ustedes sabían que era un asco. Cuéntenme, por favor, me muero por saber esas historias, como esta que les acabo de contar con todo mi amor. Me estoy abriendo. Están conociendo mi mundo, no solo actual, sino mi mundo pasado. Así que bueno, ¿continuamos con el lemon pie? Bueno, vamos a comenzar a hacer el relleno, que lleva las 4 yemas más un huevo, el azúcar, el limón, los 200 centímetros cúbicos de limón, ¿se acuerdan? Le agregamos la maicena, los 30 gramos de maicena, revolvemos bien, que no quede ningún grumo. Le agregamos los 200 centímetros cúbicos de agua, ¿ven? Y lo ponemos al fuego. Agregamos los 100 gramos de manteca para que se vayan derritiendo y revolvemos constantemente para que no se formen los grumos ni se queme nuestro relleno. Y ahí cuando empieza a hervir es cuanto más cuidado tenemos, ¿ven? Revolvemos, revolvemos, revolvemos. ¿Ven? ¿Ven cómo se va condensando, cómo se va espesando nuestro relleno del lemon pie? Ahí, cuando está en este punto, y ahí, en este punto, ¿ven? Que las burbujas ya son grandes. ¿Ven? Acá, en este punto, apagamos el fuego. Y tapamos para que no se forme la crosta, que no queremos que se forme. Ya pasó media hora que tenemos nuestra masa en la heladera y vamos a ponerla en el molde. Para eso vamos a estirar un poco, estiramos un poquito, así. Recuerden que la harina, creo que no se los dije, la harina es 4 ceros para la Argentina. Es la harina de menos fuerza, la más floja. Y en un molde, en una tartera o lo que sea, que queramos ponerlo, así como está, no hace falta enmantecarlo ni enharinarlo, la ponemos. La levantamos con mucho cuidado y mucho cariño. Ahí, ¿ven? Ahí. Y la traemos al molde. Ahí está. Miren qué perfecto. Con esta masa hacemos galletitas. Obviamente que no la vamos a desperdiciar, pero esta es lo que necesitamos porque el lemon pie se destaca por sus capas, ¿no? No tiene que ser una tarta, sino se destaca por sus capas. A continuación la pincho un poquito y la llevo al horno moderado por unos 20 minutos. Vamos. Miren lo que hago con la masa que me sobra. Le pongo un poco de coco rallado, porque se acuerdan que no tenía sabor esta masa. Se me ocurrió ponerle un poquito de coco rallado y hago unas ricas galletitas. Acá armé unos tipo esconcitos de coco y les pongo, tenía un poquito de nueces en casa, pero esto es a gusto. Hay que hacer volar la creatividad, amigas, amigos. Ahí está. Y listo, acá tenemos, además de un lemon pie, unas riquísimas galletitas para un mate o el té o el café. Y aprovechamos que se está cocinando la masa del lemon pie y llevamos la masa de las galletitas por 10 minutos. Vamos a hacer el merengue suizo, donde vamos a poner las 4 claras
Recuerde que mis huevos eran dobles. Les recomiendo un poco más, 5 o 6 claras. Y el azúcar. Revolvemos y lo llevamos a baño María para hacer nuestro merengue suizo. Ya pasó el tiempo para la masa del lemon pie. Miren qué linda que está. Y le agregamos a la masa nuestro relleno. Y ya pasaron los 10 minutos de cocción de nuestras galletitas. Ya están frías y miren qué lindas que quedaron. Súper naturales, sabrosas. Como no es dulce la masa, le agregué abajo de la nuez una cucharadita de miel. Miren lo que es esto. No les puedo explicar. Para hacer nuestro merengue suizo, ponemos nuestro bowl con las claras y el azúcar a baño María y batimos hasta que el azúcar se disuelva con las claras. Cuando ven que las claras se están poniendo blancas, y no solo eso, sino que al tacto no se tocan los gránulos de azúcar, ya está listo nuestro merengue. Ahora sí vamos a preparar nuestro merengue. El merengue está en este estado, ¿ven? Miren, qué cremoso. Acá, en este momento, la ponemos arriba de nuestra preparación, en una manga. Puse el merengue en una manga y ahora lo vamos a colocar en nuestro lemon pie. Miren qué bonito que va quedando. Nada que ver con ese lemon pie original que les conté yo cuando tenía 19 años. No tenía idea cómo hacer un merengue, nada. Era un asco. Y sin embargo, Gustavo me dijo que estaba divino. No, lo que es el amor, ¿eh? Qué lindo que salió este merengue, brillante, cremoso. Y ahora lo llevamos al horno hasta que doren las puntas, porque ya está todo cocido. Bueno, y llegó la hora de cortar nuestro lemon pie. Miren qué lindo que quedó. Miren lo que es esto. Miren qué delicia. Muy lindo quedó. Nada que ver con el que hice la primera vez. Yo me acuerdo, vos no te acordás, pero yo me acuerdo porque fue una... Pero lo comí igual yo. Sí, lo comiste igual. Sí, Sí, ¿saben lo que se comió una vez? Yo hice una pizza de zanahoria, recién casados éramos de zanahoria, la masa le puse zanahoria. Ni yo la podía tragar. ¿La pizza de Cornalito? La de Cornalito, cuando nos fuimos allá al mar, ¿te acordás? Que nos fuimos a la casa de la tía Raquel. De la casa de la tía Raquel, que te agarraste sí. Una fiebre terrible. Salimos con el medio mundo a pescar los cornalitos. Era un asco eso. Pero vos te lo comiste igual. Y sí, éramos tan... Bueno, los habíamos pescado nosotros, sí, pero sí. Qué asco. Con el medio mundo en el muelle de y yo no sé si la fiebre te agarró por haber tanto bicicleta, el esfuerzo que hicimos con la... Pues no teníamos auto. Habíamos alquilado un carrito de esos para dos y nos fuimos al muelle con ese carrito. Pedaleando. Vamos a probarlo. A ver cómo salió. Hace poco compramos un lemon pie en la confitería de acá de Padua. Y vos me dijiste que te gustaba más el que hacía yo. Sí. No puedo creerlo. Sí. Me superé. ¿Y cómo está? No vamos a decir que es confitería para que no se ofenda. No. Pero es bastante importante acá. Está como en el centro.
La acidez que tiene... Parezco betular. También betular. A ver, contame. El relleno tiene que tener esa acidez del limón, pero también ser dulce. Ajá. Es algo y este es muy suave al paladar. No es algo duro. ¿Pero qué quiere decir? ¿Está bien o no? Espectacular. ¡Ah! Muy suave, digo, y entonces... No, suave al paladar. Y la masa, que siempre me decís, la masa del lemon pie no tiene que ser alta, tiene que ser de tarta, bien Igualmente, finita. el relleno del lemon pie que hacía mi mamá, hacía porque ya está viejita, no hace más, pero me encantaba la traslucidez que tenía. Era como traslúcido amarillo, Uh-huh. o sea, de color del limón, pero casi transparente. Y este tiene color amarillo, pero es opaco. O sea, ¿te gusta más el de tu mamá? Bueno, sí, pero este está muy bueno. En el sabor es lo mismo. El sabor está bárbaro, pero a la vista, yo siempre te dije, ¿por qué no lo haces transparente? Ay, yo qué sé, yo lo hago como se tiene que hacer. Bueno, no sé si tiene que ser transparente o no. A mí me gusta transparente. O no sé, me gusta porque lo hacía mi mamá, ¿no? Claro, sí, porque lo hacía tu mamá. Y el merengue es italiano. Suizo. El merengue es suizo. A mí me gusta el italiano. Pero está bien, está rico, lo como igual, ¿sí? Pero me gusta más el italiano. Se puede hacer con cualquiera de los dos. No, Esta vez lo hice con el merengue suizo. a mí me gusta más el merengue italiano. ¿Italiano? Bueno, la próxima Sí, vez lo hago. queda como más crudo, Más cremoso. más cremoso. Cuando comió la pizza de Cornalito le agarró fiebre. Vamos a ver, esperemos que hoy no te agarre nada. Porque lo que me estás diciendo de la devolución no me gusta mucho, ¿eh? ¿Por qué no? Y te gustaba más el de tu mamá. El merengue no te gusta. No, te digo la parte estética Sí. del relleno. La estética, bueno. Pero el sabor está espectacular. Ya te digo, tiene la acidez del limón y la dulzura, que es riquísimo. Más de lo que tienen las confiterías acá. Bueno, la acidez esta se la da la cantidad de limón. Vieron que les dije, la misma proporción de agua que de jugo de limón. A tu mamá le salía transparente y me parece a mí porque no le ponía manteca al relleno. Era como más liviano. Pero la mayoría de las recetas son así. Queda muy rico, de cualquier manera, queda muy rico. Pero este es el tradicional lemon pie. Sí, yo me comería otro pedazo. Sí, después de decirme que le gusta más el que le hace la mamá, que el merengue le gusta más el italiano, no te voy a dar otro pedazo. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque a mí me parece que está espectacular este lemon pie. Y vos me haces la devolución, ay no, el de mi mamá era más rico y el No, merengue no era me más gusta rico. más. Yo te digo, no es que era más rico. La parte visual el relleno era como transparente, más translúcido. Ujú. Este es como más opaco. Pero te gusta, ¿no? Pero sabe, está riquísimo. Bueno. ¿Qué hago? ¿Le doy otro pedacito? No me va a beber Mariana y me va a matar. Mariana es nuestra nutricionista, ¿se acuerdan? Nos va a ver comiendo esto y ya, aunque sea una porción, está mal. Espero que les haya gustado esta receta, que la hagan, que me cuenten cuando la hagan. ¿Qué tienen que hacer, Gus, si les gustó el video? Dar un like, suscribirse, comentar. Muy bien. Bueno, estamos por llegar casi ya pronto a los 1000, ¿no? ¿Suscriptores? ¿Qué hacemos cuando lleguemos a los 1000? Una tarta ricota. ¿Una tarta de ricota hacemos? Ah, y suscríbase a mi canal, también lo dejo por acá, el enlace. Ajá. Ya tengo 9 suscriptores. ¿Pero vos vas a subir videos, bebé? Y lo tengo medio descuidado el canal. No tenés suscriptores, pero en realidad el canal nuestro es El Mundo de Lili. ¿O no? Sí. Bueno, amigos, les mando un beso, les mandamos un beso enorme. Cuídense mucho y, como les digo siempre, no se olviden de usar el barbijo. Chao.